Después del dramático evento que marcó la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, la vida fuera del paraíso comenzó a tomar forma. Adán y Eva, ahora habitantes de un mundo lleno de desafíos y adversidades, iniciaron una nueva etapa en sus vidas. En medio de la dureza de la tierra y del sudor en la frente, recibieron una bendición que les traería tanto alegría como futuros desafíos: hijos. Eva, la madre de todos los seres humanos, dio a luz a su primer hijo. Con dolor y esfuerzo, pero también con una profunda alegría, trajo al mundo a Caín, su primogénito. El nombre Caín fue elegido con un significado especial, ya que Eva dijo: con la ayuda del Señor, he tenido un hijo. Caín representaba la esperanza y la continuidad de la línea humana. El tiempo pasó y la familia de Adán y Eva creció aún más. Eva concibió nuevamente y dio a luz a otro hijo, a quien llamaron Abel. A diferencia de Caín, cuyo nombre simbolizaba adquisición y posesión, Abel significaba aliento o vapor, reflejando quizás la naturaleza efímera de la vida. Abel creció al lado de su hermano mayor, compartiendo las mismas experiencias y aprendizajes que la vida fuera del Edén les proporcionaba. Los dos hermanos, a pesar de haber crecido juntos, siguieron caminos diferentes en sus vocaciones. Caín, el primogénito, se convirtió en agricultor. Dedicaba sus días al cultivo de la tierra, sembrando semillas, cuidando las plantas y cosechando los frutos que la tierra producía. Con el tiempo, desarrolló una profunda conexión con el suelo y las cosechas, viendo en los campos cultivados una extensión de su propio esfuerzo y trabajo. Abel, por otro lado, encontró su llamado en la crianza de ovejas. Como pastor, pasaba sus días cuidando los rebaños, guiándolos hacia pastos verdes y protegiéndolos de los peligros. Abel desarrolló una relación cercana con sus animales, reconociendo en ellos no solo una fuente de sustento, sino también una expresión de la creación divina. Así, Caín y Abel crecieron y se establecieron en sus respectivas profesiones, cada uno contribuyendo de manera distinta a la supervivencia y prosperidad de su familia. La historia de sus vidas apenas comenzaba, y los eventos que seguirían moldearían para siempre el destino de la humanidad. A medida que Caín y Abel crecieron, comenzaron a descubrir sus habilidades e inclinaciones naturales que acabarían por moldear sus vidas y definir sus identidades. La convivencia con sus padres, Adán y Eva, les brindó los conocimientos básicos sobre la supervivencia y la importancia del trabajo. Y así, en medio de las tareas diarias y el aprendizaje continuo, ambos encontraron sus caminos distintos. Caín, el primogénito, desde joven mostró una afinidad especial con la tierra. Observaba atentamente cómo crecían las plantas, cómo los ciclos de las estaciones afectaban las cosechas y cómo la tierra respondía al trabajo diligente. Con el tiempo, asumió la responsabilidad de cultivar la tierra, arando el suelo, sembrando semillas y cuidando de los brotes que surgían. El trabajo agrícola requería paciencia, fuerza y una conexión íntima con la naturaleza, cualidades que Caín desarrolló a lo largo de los años. Aprendió a leer las señales del tiempo, a entender la necesidad de riego y a proteger sus cultivos de las plagas. Cada cosecha exitosa era una prueba de su esfuerzo y dedicación. Mientras tanto, Abel, el hermano menor, encontraba su lugar entre los rebaños de ovejas. Desde temprano, demostraba ser atento y cuidadoso con los animales, mostrando una sensibilidad que era tanto práctica como compasiva. Abel se convirtió en pastor, guiando a sus ovejas a través de los pastizales, buscando los mejores campos y fuentes de agua fresca. El pastoreo requería vigilancia constante y una comprensión profunda del comportamiento animal. Abel desarrolló una rutina que incluía llevar a las ovejas a pastar durante el día, protegerlas de los depredadores y devolverlas al corral por la noche. Cuidaba de los animales enfermos, ayudaba en los partos y se aseguraba de que cada oveja estuviera segura y bien alimentada. Las profesiones que Caín y Abel eligieron no solo reflejaban sus habilidades individuales, sino también las necesidades de la familia. Mientras Caín proporcionaba los frutos de la tierra, Abel contribuía con la lana y la leche de sus ovejas. La complementariedad de sus actividades aseguraba el sustento y la prosperidad de la casa de Adán y Eva.
Pero más que simples trabajos, estas vocaciones moldearon las identidades de los dos hermanos. Caín, con sus manos sucias de tierra y el sudor del esfuerzo físico, se sentía profundamente ligado al suelo que cultivaba. Abel, por su parte, desarrolló un vínculo casi espiritual con sus rebaños, apreciando la serenidad de los campos y la tranquilidad de las ovejas pastando. A pesar de seguir caminos diferentes, Caín y Abel vivían en armonía, cada uno respetando y valorando el trabajo del otro. Sin embargo, su historia estaba a punto de tomar un giro dramático, a medida que sus diferentes ofrendas a Dios revelarían las profundidades de sus corazones y desatarían una serie de eventos trágicos. La vida de Caín y Abel seguía su curso, marcada por el arduo trabajo y la dedicación a sus respectivas profesiones. Pero, además del trabajo diario, había algo más profundo y esencial en sus vidas, la adoración a Dios. Tanto Caín como Abel aprendieron de sus padres, Adán y Eva, la importancia de honrar y agradecer al Creador por todas las bendiciones recibidas. Llegó el momento en que ambos decidieron presentar ofrendas a Dios como expresión de gratitud y reverencia. Caín, el agricultor diligente, preparó una ofrenda con los frutos de la tierra. Seleccionó cuidadosamente los productos de su cosecha, escogiendo los mejores vegetales, los frutos más saludables, y los dispuso de manera que reflejara su esfuerzo y dedicación. Caín creía que su ofrenda, fruto de tanto trabajo y sudor, sería agradable a los ojos de Dios. Mientras tanto, Abel, el pastor dedicado, también preparaba su ofrenda. Decidió ofrecer las primicias de su rebaño, los primeros y mejores corderos nacidos de sus ovejas. Abel sabía que estos animales eran preciosos, representando la promesa de una nueva generación de ovejas. Escogió los corderos más fuertes y saludables, aquellos que simbolizaban no solo la prosperidad futura, sino también la devoción y el sacrificio personal. Los hermanos se dirigieron al lugar de adoración. Caín, con sus cestas llenas de frutas y vegetales, y Abel, conduciendo a sus corderos, estaban listos para presentar sus ofrendas al Señor. Era un momento solemne, cargado de expectativa y fe. Caín presentó su ofrenda, colocando los frutos de la tierra ante Dios. Esperaba que su arduo trabajo y dedicación fueran reconocidos y aceptados. Abel, por su parte, ofreció los corderos, colocándolos sobre el altar como un símbolo de su devoción y confianza en Dios. Mientras observaban sus ofrendas, algo inesperado ocurrió. Dios aceptó la ofrenda de Abel, mostrando su favor y agrado. El humo del sacrificio de Abel subió al cielo, señalando la aceptación divina. Sin embargo, la ofrenda de Caín no recibió la misma aceptación. Dios rechazó los frutos de la tierra ofrecidos por Caín, y el humo de su sacrificio no subió como el de Abel. Esta diferencia en la respuesta de Dios tocó profundamente el corazón de los hermanos. Abel sintió una inmensa alegría y una confirmación de su fe y devoción. Sabía que su ofrenda, hecha con sinceridad y amor, había agradado a Dios. Caín, por otro lado, fue consumido por sentimientos de frustración, ira y envidia. No podía entender por qué su ofrenda, fruto de tanto esfuerzo, no había sido aceptada. La rechazó de la ofrenda de Caín marcó un punto de giro en la historia de los hermanos. Lo que comenzó como un simple acto de adoración se transformó en una fuente de conflicto y dolor. Las semillas de resentimiento y celos plantadas en ese momento crecerían rápidamente, llevando a eventos trágicos que cambiarían para siempre el curso de la humanidad. El momento de las ofrendas había pasado, pero las repercusiones aún resonaban en el corazón de los hermanos. Dios aceptó la ofrenda de Abel, mostrando su favor y agrado, mientras que la ofrenda de Caín fue rechazada. La aceptación de la ofrenda de Abel fue un reconocimiento claro de su fe y sinceridad. Abel, al ver el humo de su sacrificio ascender al cielo, sintió una profunda paz y gratitud, sabiendo que Dios estaba satisfecho con su devoción. Por otro lado, el rechazo de la ofrenda de Caín trajo una tormenta de emociones. Caín se sintió traicionado y menospreciado. No podía entender por qué Dios aceptó la ofrenda de su hermano menor y rechazó la suya, a pesar de todo su esfuerzo en la agricultura.
La ira y la frustración comenzaron a crecer dentro de él como malas hierbas, envenenando sus pensamientos y su corazón. Mientras Abel seguía su vida con la serenidad de quien había encontrado favor ante los ojos de Dios, Caín se consumía en sus emociones negativas. La ira y la envidia se transformaron en un resentimiento profundo, no solo contra Dios, sino también contra su propio hermano. Dios, que todo lo ve y todo lo sabe, percibió la turbulencia en el corazón de Caín. En su infinita misericordia, Dios se acercó a Caín y le preguntó, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué está abatido tu semblante? Dios sabía que Caín estaba en el umbral de una decisión crucial, un momento en el que podría elegir entre el bien y el mal, entre la redención y la ruina. Dios entonces advirtió a Caín con palabras que resonarían a lo largo de toda la historia humana: si procedes bien, ¿no será que serás aceptado? Pero si no procedes bien, el pecado está a la puerta, su deseo será contra ti, pero tú debes dominarlo. Con estas palabras, Dios le ofreció a Caín una oportunidad de reflexión y cambio, una oportunidad para dominar su ira y evitar el camino destructivo al que el pecado podría llevarlo. Pero la ira de Caín era como una llama que consumía su juicio. En lugar de escuchar la advertencia divina, permitió que los celos y el resentimiento siguieran creciendo dentro de él. Cada mirada hacia Abel, cada recuerdo de la ofrenda aceptada, era un recordatorio constante de su propio rechazo y fracaso. Y así, la semilla de la ira plantada en su corazón comenzó a dar frutos amargos. La historia de Caín y Abel, hasta ese momento, era de arduo trabajo y devoción, de aprendizaje y crecimiento. Pero el rechazo de la ofrenda de Caín marcó el comienzo de una tragedia que cambiaría para siempre la vida de los dos hermanos. La rabia de Caín no encontraría paz fácilmente, y el camino que eligiera seguir definiría su destino. Los días que siguieron al rechazo de la ofrenda de Caín fueron oscuros y pesados. La frustración y la ira se convirtieron en compañeras constantes, oscureciendo sus pensamientos y llenando su corazón de amargura. Caín, que antes encontraba satisfacción en el arduo trabajo de la tierra, ahora veía sus campos con una mirada vacía, distraído por las emociones turbulentas que lo consumían. Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, percibió la lucha interna de Caín. El Creador, que conoce los corazones de los hombres, sabía que Caín estaba en una encrucijada crucial. Movido por compasión y el deseo de guiar a su hijo de regreso al camino de la justicia, Dios se acercó a Caín. Caín, dijo el Señor, con una voz suave y firme al mismo tiempo, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué está abatido tu semblante? Dios no solo veía la ira en el rostro de Caín, sino también la tormenta que rugía dentro de su corazón. Sabía que las emociones de Caín, si no se controlaban, podrían llevar a consecuencias desastrosas. Dios entonces ofreció a Caín una advertencia y una oportunidad de redención. Si procedes bien, ¿no será que serás aceptado? Pero si no procedes bien, el pecado está a la puerta, su deseo será contra ti, pero tú debes dominarlo. Estas palabras, llenas de sabiduría, fueron una clara instrucción sobre la batalla interna que todos los seres humanos enfrentan. Dios explicó a Caín que él tenía el poder de elegir su camino. Si elegía hacer el bien, sería aceptado y bendecido. Pero si elegía ceder a su ira y frustración, el pecado siempre estaría al acecho, listo para dominarlo. Dios comparó el pecado con una bestia feroz, esperando en la puerta, ansiosa por entrar y tomar el control. Sin embargo, también aseguró a Caín que él tenía la capacidad de dominar ese pecado, de resistir la tentación y de tomar la decisión correcta. Era un momento de profundo significado. Dios, en su infinita paciencia, estaba ofreciendo a Caín no solo una advertencia, sino también un camino hacia la redención. Le estaba diciendo a Caín que no estaba condenado a ser víctima de sus emociones, tenía el poder de decidir su destino. Caín escuchó las palabras de Dios, pero su corazón aún estaba pesado. La ira y el resentimiento no eran fáciles de disipar. La lucha dentro de él continuaba, una batalla entre el deseo de venganza y la oportunidad de redención. La elección estaba ante Caín,
Podría dominar el pecado que estaba a la puerta, o podría dejar que él lo dominara. La advertencia de Dios resonó en la mente de Caín, un recordatorio constante de que la vida se trata de elecciones y que cada decisión moldea nuestro destino. Mientras Caín se alejaba, sus emociones conflictivas lo acompañaban, preparando el terreno para los eventos que seguirían. Los días pasaron, pero la advertencia de Dios aún resonaba en la mente de Caín. Sin embargo, la ira y los celos que lo consumían se volvían cada vez más intensos, oscureciendo su juicio y corroyendo su corazón. Caín no podía superar el rechazo de su ofrenda y la aceptación de la de Abel. Cada vez que miraba a su hermano, la rabia hervía dentro de él, como un volcán a punto de entrar en erupción. Caín decidió que algo debía hacerse. Ideó un plan, un acto desesperado para apaciguar la tormenta que rugía dentro de sí. Cierto día, con un semblante aparentemente tranquilo, Caín se acercó a Abel. «Vamos al campo», le dijo, intentando ocultar sus verdaderas intenciones. Abel, sin sospechar nada, aceptó. Confiaba en su hermano y no tenía razón para dudar de sus palabras. Los dos hermanos se alejaron de la casa de Adán y Eva, caminando juntos hacia los campos donde solían trabajar. El escenario era tranquilo, con el sol brillando en el cielo y los campos verdes a su alrededor. Pero dentro del corazón de Caín, la oscuridad estaba a punto de manifestarse de manera trágica. Al llegar al campo, lejos de la vista de sus padres, Caín dejó que su ira se apoderara de él. En un acto de furia incontrolable, se volvió contra Abel. Los celos y el resentimiento acumulados se transformaron en violencia pura. Caín atacó a su hermano, asestando golpes fatales. Abel, sorprendido e indefenso, no tuvo oportunidad de reaccionar. Sus ojos, que reflejaban bondad e inocencia, se apagaron rápidamente mientras su cuerpo caía al suelo, sin vida. El campo, que antes era un lugar de trabajo y sustento, ahora se convertía en el escenario de un crimen horrendo. La sangre de Abel tiñó la tierra, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Caín, respirando pesadamente, miró el cuerpo de su hermano caído. La magnitud de lo que había hecho comenzó a instalarse, trayendo consigo una sensación de vacío y arrepentimiento. Pero el acto ya estaba consumado, y no había forma de deshacerlo. Caín había cedido al pecado que acechaba a la puerta, como Dios lo había advertido. La ira y los celos lo habían llevado a cometer el primer asesinato de la historia humana. Se había convertido en el verdugo de su propio hermano, rompiendo no solo el vínculo de sangre, sino también el orden divino. El impacto del acto de Caín reverberaría por generaciones, simbolizando la lucha continua entre el bien y el mal dentro del corazón humano. La sangre de Abel clamaba desde la tierra, y las consecuencias del pecado de Caín apenas comenzaban a desenrollarse. El campo donde Caín había cometido el acto vil ahora estaba desierto, excepto por el cuerpo inerte de Abel. El sol seguía brillando, indiferente a la tragedia que se había desenvuelto allí. Caín, tomado por un torbellino de emociones, intentó alejarse de la escena del crimen. Sin embargo, el peso de su acción no le daba paz. Cada paso que daba parecía resonar con la acusación silenciosa de la sangre de Abel clamando desde la tierra. Caín intentó esconderse, pero no hay lugar al que alguien pueda huir de la presencia de Dios. El Señor, que todo lo ve y todo lo sabe, se apareció a Caín, no con ira abrumadora, sino con una pregunta que cortó directo al corazón de su pecado. ¿Dónde está Abel, tu hermano?, preguntó Dios, con una voz que resonaba con una autoridad serena e implacable. Caín, en su desesperado intento de ocultar su culpa, respondió con evasivas. No sé, ¿soy yo el guardián de mi hermano? Sus palabras, cargadas de desafío y negación, intentaban disimular el hecho de que sabía muy bien dónde estaba Abel. La pregunta retórica de Caín era un intento inútil de eximirse de responsabilidad, como si pudiera engañar a Dios con una respuesta insincera. Dios, en su justicia y sabiduría, no se dejó engañar. La pregunta de Caín solo intensificó la gravedad de su transgresión. El Señor ya conocía la verdad, y la mentira en la respuesta de Caín solo subrayaba su culpa.
¿Qué has hecho?, preguntó Dios, y la respuesta estaba implícita en el silencio que siguió. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Con estas palabras, Dios reveló la magnitud del pecado de Caín. La sangre inocente de Abel había manchado la tierra, y su voz clamaba por justicia desde el suelo. La creación, que antes había sido testigo silenciosa del trabajo de los hermanos, ahora se convertía en una testigo elocuente del horrendo crimen que se había cometido. Dios entonces pronunció la sentencia sobre Caín, pero no sin una mezcla de justicia y misericordia. Ahora, pues, maldito serás tú desde la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te dará más su fuerza, fugitivo y errante serás en la tierra. Caín, que antes encontraba sustento y propósito en la tierra que cultivaba, ahora enfrentaría una vida de errancia y dificultad, alejado de su familia y de Dios. Pero incluso en este momento de juicio, Dios mostró un atisbo de misericordia. Cuando Caín expresó su miedo a ser asesinado por otros, Dios le dio una señal de protección, asegurando que nadie lo mataría. Caín sería un errante, pero no sin la marca de Dios sobre él, una marca que sería tanto una protección como un recordatorio constante de su pecado. La confrontación de Dios con Caín no era solo un juicio, sino también una oportunidad para la reflexión y el arrepentimiento. Era un recordatorio poderoso de que, a pesar de la profundidad del pecado humano, la misericordia y la justicia de Dios siempre estarán presentes, ofreciendo tanto la verdad como la oportunidad de redención. Después de que Dios confrontó a Caín con la terrible verdad de su crimen, la gravedad de sus acciones comenzó a pesar sobre él. La ira y los celos que habían motivado el asesinato de su hermano ahora se transformaban en una conciencia abrumadora de culpa y miedo. Dios, en su justicia, no dejaría el acto de Caín impune. ¿Qué has hecho, Caín?, repitió Dios, con una voz cargada de tristeza y decepción. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La tierra, que había sido una fuente de sustento y fruto del trabajo de Caín, ahora se convertía en testigo de su maldad. La sangre inocente de Abel clamaba por justicia, y la respuesta divina estaba a punto de ser pronunciada. Dios entonces declaró la sentencia sobre Caín. Ahora, pues, maldito serás tú desde la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La tierra, que antes cooperaba con el trabajo de Caín, ahora se negaría a darle su fuerza. Cada esfuerzo de Caín para cultivar la tierra sería en vano, pues el suelo, empapado con la sangre de Abel, no produciría más cosechas para él. Cuando labres la tierra, no te dará más su fuerza, dijo Dios, con una voz firme y resoluta. Para un hombre cuya identidad estaba profundamente enraizada en el cultivo de la tierra, esta maldición era devastadora. La tierra se volvería estéril para Caín, un recordatorio constante del precio de su transgresión. Pero el castigo no terminaba ahí. Dios continuó, fugitivo y errante serás en la tierra. Caín, que había encontrado un hogar y una ocupación en la tierra, ahora sería condenado a vagar sin rumbo. Ya no tendría un lugar al que llamar hogar, siempre huyendo, siempre errante, marcado por su crimen. La vida de Caín se transformaría en una peregrinación solitaria, donde la incertidumbre y el miedo serían sus compañeros constantes. Caín, al escuchar la sentencia, quedó aterrorizado. «Grande es mi castigo, mayor de lo que puedo soportar», exclamó, temiendo no solo por su vida, sino por el rechazo completo al que ahora se enfrentaba. Caín temía ser cazado y asesinado por aquellos que supieran de su crimen. A pesar de la severidad del castigo, Dios mostró un atisbo de misericordia. Declaró que cualquiera que matara a Caín sufriría una venganza 7 veces mayor. Y para garantizar la seguridad de Caín, Dios le colocó una señal, una marca que sería tanto una protección como un recordatorio de la justicia divina. Con la marca de Dios sobre él, Caín partió, condenado a una vida de errancia. La maldición que cargaba era una carga pesada, pero también un llamado al arrepentimiento y a la reflexión sobre las decisiones que había tomado. Cada paso de Caín en el vasto mundo desconocido sería un recordatorio del precio del pecado,
y una oportunidad de buscar, de alguna manera, la redención para su alma atormentada. Caín, con el corazón pesado por la culpa y el peso de la maldición que Dios había pronunciado sobre él, sentía un miedo creciente. La vida que conocía se estaba desmoronando. Su ocupación como agricultor había sido retirada y ahora estaba condenado a ser un fugitivo, un errante sin hogar. La incertidumbre del futuro lo aterrorizaba, pero aún había un miedo más inmediato que dominaba su mente, la venganza de los demás. Grande es mi castigo, mayor de lo que puedo soportar, lamentó Caín ante Dios. Sabía que, al convertirse en un errante, estaría vulnerable a ataques. Otros podrían querer vengar la muerte de Abel, llevando a Caín a la muerte también. Su crimen no solo había alejado el favor de Dios, sino que también podría incitar la ira de los hombres. Dios, que conoce el corazón y los miedos de todos, respondió a esta angustia con una medida de misericordia. Aunque la justicia exigía que Caín pagara por su crimen, la misericordia de Dios aún ofrecía una protección. Por tanto, dijo Dios, cualquiera que mate a Caín sufrirá venganza 7 veces. Esta declaración era una advertencia clara. La vida de Caín, a pesar de estar marcada por el pecado, aún estaba bajo la protección de Dios. Para garantizar esta protección, Dios colocó una señal en Caín. La Biblia no especifica la naturaleza exacta de esta señal, pero su propósito era claro e inconfundible. Era un símbolo visible que advertiría a todos los que encontraran a Caín de que él estaba bajo la protección divina. Nadie debía matarlo, bajo pena de enfrentar una retribución severa de 7 veces. Con la señal de Dios sobre él, Caín partió, comenzando su vida de errancia. Cada paso que daba lo alejaba más de su familia y del lugar donde había cometido su terrible crimen. La señal en su piel o en su frente, visible para todos, servía tanto como un escudo como un recordatorio constante de su pecado y de la misericordia de Dios. Mientras Caín vagaba por la tierra, la señal era vista por todos los que encontraba. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con miedo, y algunos con compasión, pero todos sabían que él estaba intocable. La señal decía más de lo que las palabras podrían expresar. Él era un pecador, un asesino, pero aún bajo la mano protectora de Dios. La vida de Caín como fugitivo y errante no era fácil. Tuvo que adaptarse a una nueva forma de vivir, siempre en movimiento, siempre vigilante. La señal en sí era un recordatorio constante de su culpa, pero también una prueba de la gracia divina. En su errancia, Caín tuvo mucho tiempo para reflexionar sobre sus elecciones, sus acciones y el costo del pecado. La señal de Caín se convirtió en un hito en la historia de la humanidad, un recordatorio de que incluso en el juicio más severo, la misericordia de Dios puede manifestarse. Caminó, un hombre marcado, cargando tanto la maldición de su acto como la marca de la protección divina, buscando quizás algún día encontrar un camino hacia la redención. Después de la sentencia pronunciada por Dios, Caín se encontraba al borde de una nueva realidad. La tierra que un día lo sustentó ahora lo rechazaba, y la vida familiar que conocía estaba irremediablemente alterada. Se encontraba al borde de un camino desconocido, llevando consigo la marca de Dios, que debía protegerlo y, al mismo tiempo, recordarle la gravedad de su pecado. Dios no solo pronunció la maldición sobre Caín, también determinó un nuevo destino para él. Errante y fugitivo serás en la tierra, había dicho Dios, y así sería. Caín, con el corazón pesado y una mente llena de inquietudes, se preparó para dejar el lugar donde nació y creció. La tierra de su infancia, ahora manchada con la sangre de Abel, se convertiría en un recuerdo distante. El viaje de Caín lo llevó lejos del jardín del Edén, a una región que no le era familiar y que llevaba un nombre evocador, la tierra de Nod. Nod, que significa vagar o errancia, era un territorio al este del Edén, un lugar de incertidumbre y vagabundeo, como si reflejara el estado interior de Caín. Era una tierra donde tendría que comenzar una nueva vida, lejos de la comodidad de su hogar anterior y de los campos que había cultivado. El camino hasta Nod no era fácil. Caín viajaba a través de tierras desconocidas, enfrentando el calor del día y el frío de la noche, cargando sus pocas posesiones.
Cada paso que daba era un recordatorio de su nueva condición, un errante, desprovisto de un hogar fijo y de un futuro seguro. El viaje estuvo marcado por la soledad y la introspección, mientras Caín reflexionaba sobre las consecuencias de sus acciones. Al llegar a la tierra de Nod, Caín encontró un lugar que era tanto extraño como desafiante. Nod no ofrecía el mismo tipo de hospitalidad que las tierras que conocía. Era una región inhóspita, donde cada día traía nuevas pruebas. El suelo era diferente, y las condiciones eran difíciles. Caín tuvo que aprender a sobrevivir en un entorno hostil, enfrentando las dificultades que venían con su nueva vida de errante. Caín se estableció en Nod y, a pesar de las adversidades, comenzó a reconstruir su vida. Comenzó a construir una nueva morada y a buscar maneras de sustentarse. La marca de Dios en su piel todavía era visible para todos los que encontraba, y era un recordatorio constante de su pasado y de la justicia que había enfrentado. La vida en Nod estuvo marcada por una constante sensación de desplazamiento. Aún con la marca de protección de Dios, Caín era un hombre sin un hogar verdadero, siempre al margen de la sociedad y al borde de la incertidumbre. La tierra de Nod, con su paisaje áspero y su clima severo, reflejaba la nueva realidad de Caín, un espacio donde tendría que luchar por cada pequeño confort y cada momento de paz. Mientras Caín continuaba su vida en Nod, llevaba consigo no solo la marca de Dios, sino también el peso de su culpa. La expulsión no fue solo un cambio de ubicación, sino una transformación profunda en su existencia. Nod era un recordatorio constante de la expulsión del Edén y de la distancia entre el hombre y el paraíso perdido. Así, Caín comenzó una nueva vida, marcada por la lucha y el desafío, pero también por la oportunidad de reflexionar sobre su pasado y buscar una forma de redención, aunque el camino fuera difícil e incierto. Después de la larga jornada hasta la tierra de Nod, Caín encontró un nuevo comienzo en un lugar que, aunque áspero y desafiante, ofrecía la oportunidad de construir una nueva vida. Nod, con sus paisajes áridos y condiciones severas, contrastaba fuertemente con la tierra que Caín había conocido antes. Sin embargo, estaba decidido a transformar este entorno hostil en un lugar donde pudiera encontrar un nuevo propósito y empezar de nuevo. Caín se estableció en un área de la tierra de Nod que parecía un poco más prometedora. Con habilidad y esfuerzo, comenzó a construir una nueva casa, un refugio donde pudiera encontrar algo de paz y seguridad. La construcción no fue fácil, el suelo era difícil y el clima implacable, pero Caín utilizó su experiencia como agricultor para adaptar sus técnicas y crear un espacio habitable. Mientras trabajaba en la construcción de su nueva residencia, Caín encontró una nueva razón para establecerse de manera más permanente. Se casó, y con su esposa, comenzó a formar una familia. El matrimonio de Caín fue un paso significativo en su nueva vida. Era un intento de encontrar estabilidad y quizás incluso algo de consuelo en medio de las dificultades que enfrentaba. Con el paso del tiempo, Caín y su esposa tuvieron un hijo. El nacimiento de Enoc trajo un nuevo tipo de esperanza y alegría para Caín, una pequeña luz en medio de la oscuridad de su existencia errante. El nombre Enoc, que significa dedicación o inicio, era simbólico para Caín. Veía el nacimiento de su hijo como un nuevo comienzo, una oportunidad para redimir, de alguna manera, el pasado sombrío que cargaba consigo. Para honrar este nuevo comienzo y asegurar que su hijo tuviera un legado, Caín tomó una decisión significativa: construir una ciudad. Esta no sería una simple vivienda, sino una ciudad que sirviera como un hito, una prueba de la capacidad de Caín para crear algo duradero, incluso en un ambiente tan desolado. Dedicó su ciudad a su hijo, Enoc, y la ciudad pasó a conocerse como la ciudad de Enoc. La construcción de la ciudad fue un proyecto ambicioso. Caín utilizó lo que tenía disponible en Nod: piedras, madera y otros materiales que logró encontrar o adaptar. El trabajo fue arduo, pero la ciudad comenzó a tomar forma. Era una pequeña comunidad, un lugar donde Caín y su familia podrían establecerse y donde él podría construir una nueva vida para sí mismo y para sus descendientes. Mientras la ciudad de Enoc se desarrollaba, Caín comenzó a notar los cambios en su propia vida.
El trabajo duro, la construcción y la dedicación a su nueva familia trajeron una cierta forma de paz y propósito. Estaba lejos de ser el hombre que una vez fue, pero la nueva vida en Nod ofrecía una forma de redención personal. La ciudad de Enoc se convirtió en un símbolo de su resiliencia y de su capacidad para superar las adversidades. La vida de Caín en Nod estuvo marcada por desafíos y pruebas, pero también por logros significativos. Había transformado la tierra de errancia en un hogar, y la ciudad de Enoc se convirtió en un legado para su hijo y para las generaciones futuras. La maldición que llevaba no lo había derrotado, en cambio, había encontrado una manera de hacer algo significativo con su vida, a pesar de las dificultades y del peso de su pasado. Después de que la vida de Caín se estableciera en Nod y de la construcción de la ciudad que dedicó a su hijo Enoc, el relato bíblico continúa siguiendo la línea de descendientes que surgieron de Caín. La narrativa de la Biblia destaca que, aunque Caín comenzó una nueva vida en una tierra distante y árida, sus acciones y decisiones siguieron moldeando la historia a través de sus descendientes. El primer descendiente notable de Caín fue su hijo Enoc, quien recibió el nombre de una ciudad construida en su honor. Sin embargo, el impacto de Caín no terminó con Enoc. La Biblia continúa trazando la línea de descendientes de Caín, revelando un panorama de cómo la herencia de Caín se desplegó a través de las generaciones. Enoc fue padre de un hombre llamado Irad. Irad, a su vez, engendró una descendencia que influyó aún más en la historia. Irad tuvo un hijo llamado Meujael, y Meujael engendró un hijo llamado Metusael. Cada una de estas generaciones continuó agregando su propio capítulo a la narrativa de la familia de Caín, moldeando sus propias vidas y legados. No obstante, es el descendiente de Metusael, un hombre llamado Lamec, quien trae un nuevo y sombrío giro a la historia. Lamec, un descendiente de Caín, se convirtió en una figura notable en la línea de descendencia por razones trágicas. La Biblia relata que Lamec, marcado por el peso del legado de Caín, comete un nuevo asesinato. La historia de Lamec es notable por su brutalidad y por la forma en que refleja la continuidad de la violencia que comenzó con Caín. La Biblia no proporciona muchos detalles sobre el contexto o las razones del asesinato cometido por Lamec, pero la narrativa bíblica establece una conexión directa con la historia anterior. Lamec, posiblemente impulsado por una sensación de venganza o autojustificación, comete un acto violento que perpetúa el ciclo de violencia y pecado iniciado por Caín. Lamec también es conocido por un poema enigmático que recita en Génesis 4, 23-24. En este poema, menciona el asesinato que cometió y hace una declaración sobre la protección divina para él, que es aún más poderosa que la dada a Caín. Yo he matado a un hombre por causa de mi herida y a un joven por causa de mi golpe. Si Caín será vengado 7 veces, entonces Lamec 70 veces 7. Este verso se interpreta frecuentemente como un reflejo de la intensificación de la violencia y la implacabilidad en la línea de Caín. La historia de los descendientes de Caín destaca un patrón de violencia y venganza que se perpetúa a lo largo de las generaciones. La línea de Caín, marcada por su primera transgresión, sigue cargando el peso de sus acciones a través de los descendientes, culminando en la figura de Lamec y su propio acto de violencia. La Biblia utiliza esta genealogía para ilustrar la continuidad del pecado y la forma en que las acciones de una generación pueden influir profundamente en las siguientes. Así, la línea de descendencia de Caín sirve como un recordatorio sombrío de la naturaleza persistente del pecado y la violencia, mostrando cómo los errores y las transgresiones pueden expandirse e intensificarse a través de las generaciones. Incluso en un entorno nuevo y desconocido, la sombra de la historia de Caín seguía extendiéndose, influyendo en la vida de sus descendientes y en la continuidad de la narrativa bíblica. Después de los eventos trágicos que marcaron la vida de Adán y Eva, con la expulsión del jardín del Edén y el asesinato de Abel por Caín, la vida de los primeros humanos continuó su curso en la tierra. El dolor de la pérdida y la tensión resultante del pecado y la violencia no destruyeron la esperanza de Adán y Eva. A pesar de las dificultades y el sufrimiento, había una chispa de esperanza y una nueva oportunidad para empezar de nuevo.
Adán y Eva, a pesar de las adversidades, continuaron viviendo y trabajando la tierra. Y, en medio de sus luchas diarias y la búsqueda de redención, Dios les concedió un nuevo regalo, un hijo. Este hijo se llamó Sete, y su llegada fue un signo de esperanza y renovación para los padres. Sete nació como un símbolo de un nuevo comienzo para Adán y Eva. El nombre Sete, que significa sustituto o dado en lugar de, cargaba consigo un profundo significado. Era visto como un sustituto de Abel, que había sido trágicamente arrebatado de ellos. Con la llegada de Sete, había una sensación de que, a pesar de los errores y dolores del pasado, había la oportunidad de comenzar algo nuevo y positivo. A medida que Sete crecía, él se mostraba diferente de sus hermanos. No cargaba el peso de la violencia y la transgresión que marcaron la vida de Caín. En cambio, Sete se destacaba por su piedad y devoción a Dios. Adán y Eva vieron en Sete una luz en medio de la oscuridad, y él se convirtió en una fuente de esperanza y nuevos comienzos para la familia. La narrativa bíblica describe que, durante la vida de Sete, las personas comenzaron a invocar el nombre del Señor. Esto se menciona en Génesis 4:26, a este también le nació un hijo, y le puso por nombre Enós, entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Este detalle es significativo, ya que marca un regreso a una relación más cercana con Dios, algo que había sido interrumpido por la violencia y el pecado. La línea de Sete continuó siendo una línea de piedad y devoción a Dios. Sete tuvo un hijo llamado Enós, y la línea continuó con los descendientes que siguieron a Dios y buscaron vivir de acuerdo con sus principios. Estos descendientes formaron la línea piadosa de la humanidad, en contraste con la línea de Caín, que estaba marcada por la violencia y el pecado. Con el pasar de las generaciones, la línea de Sete se convirtió en la línea a través de la cual Dios preparó el camino para eventos significativos en la historia bíblica. Entre los descendientes de Sete estaba Noé, una figura central en la narrativa bíblica. Noé, que nació muchos años después de Sete, se convirtió en el hombre elegido por Dios para construir el arca y preservar la vida durante el diluvio. La historia de Sete y su línea es un testimonio de la capacidad de Dios para traer renovación y esperanza, incluso después de grandes tragedias y periodos de transgresión. Mientras la línea de Caín continuaba reflejando el ciclo de violencia y pecado, la línea de Sete representaba la continuidad de la búsqueda de justicia y piedad. Adán y Eva, a través de Sete y sus descendientes, pudieron ver el cumplimiento de una nueva promesa y un nuevo comienzo. La línea de Sete, culminando en Noé, destacó la importancia de la fe y la obediencia a Dios, y la capacidad de Dios para traer salvación y renovación incluso en medio de las dificultades. La narrativa bíblica revela un contraste profundo y significativo entre dos linajes que surgieron después de los eventos iniciales de Adán y Eva, el linaje de Caín y el linaje de Sete. Estas dos líneas de descendencia representan dos direcciones distintas para la humanidad, reflejando elecciones y actitudes que moldearían la historia de la humanidad. El linaje de Caín, comenzando con el propio Caín y extendiéndose a través de sus descendientes, está marcado por una serie de eventos trágicos y de violencia. Caín, el primer hijo de Adán y Eva, cometió el acto más horrible al matar a su hermano Abel por celos y rabia. Este acto no solo resultó en la primera muerte, sino que también estableció un patrón de violencia que continuaría manifestándose a través de sus descendientes. Caín fue condenado por Dios a vagar como un fugitivo y errante, cargando la marca de su transgresión. Su linaje, por lo tanto, comenzó bajo el peso de esa maldición. Incluso cuando Caín construyó la ciudad de Enoc e intentó establecer una nueva vida, la influencia de su transgresión permaneció presente. Sus descendientes, como Lamec, también fueron marcados por actitudes violentas y de venganza. Lamec, por ejemplo, es conocido por su poema que menciona haber matado a un hombre y proclama un retorno a la violencia, evidenciando la intensificación de la iniquidad en el linaje de Caín. La historia del linaje de Caín sirve como un recordatorio sombrío de cómo las elecciones y acciones de una persona pueden influir en las generaciones futuras, perpetuando un ciclo de pecado y violencia.
La falta de una relación con Dios y el desvío moral se reflejan en la vida y las acciones de los descendientes de Caín. En contraste, el linaje de Sete representa un retorno a la devoción a Dios y a la adoración. Sete, nacido después de la muerte de Abel, fue visto como un nuevo comienzo para la humanidad. Su nombre, que significa sustituto, simboliza la esperanza y la renovación que Adán y Eva encontraron en medio de la tragedia. Sete y sus descendientes, como Enós, fueron marcados por un regreso a la adoración y al relacionamiento con Dios. La Biblia menciona que durante la vida de Enós se comenzó a invocar el nombre del Señor, Génesis 4:26. Este acto de invocar el nombre de Dios representa un esfuerzo consciente por restablecer la relación con el Creador, en contraste con el linaje de Caín, que se alejó de Dios. Los descendientes de Sete continuaron siguiendo un camino de piedad y obediencia. Entre ellos estaba Noé, una figura central en la historia bíblica. Noé, un descendiente directo de Sete, fue elegido por Dios para construir el arca y preservar la vida durante el diluvio. La elección de Noé para esta misión crucial destaca la integridad y la fidelidad del linaje de Sete. La decisión de Noé de obedecer a Dios, incluso frente al escarnio y la duda, reafirma la importancia del linaje piadoso y de la adoración genuina. El linaje de Sete, por lo tanto, no solo se mantuvo en alineación con los principios de Dios, sino que también tuvo un papel fundamental en la preservación de la humanidad y en el cumplimiento de los planes divinos para el futuro. La diferencia entre los linajes de Caín y Sete no es solo una cuestión de genealogía, sino de elección y consecuencia moral. Mientras que el linaje de Caín se caracteriza por la violencia y el alejamiento de Dios, el linaje de Sete representa la búsqueda continua de una relación con Dios y la práctica de la adoración verdadera. Esta diferencia subraya una lección profunda sobre cómo las elecciones individuales y las actitudes pueden moldear el futuro. El linaje de Caín, con su inclinación hacia el pecado y la violencia, ofrece un contraste vívido con el linaje de Sete, que busca la restauración y la fidelidad a Dios. La Biblia usa estos linajes para enseñar sobre las consecuencias de las elecciones humanas y la importancia de mantenerse fiel a los principios divinos. Así, la historia de los dos linajes no es solo un recordatorio de eventos antiguos, sino una lección atemporal sobre la influencia de las acciones y elecciones de una generación sobre las futuras. La narrativa bíblica continúa inspirando y ofreciendo enseñanzas valiosas sobre la vida, la moralidad y la relación con Dios. La historia de Caín y Abel, registrada en el libro de Génesis, es una narrativa profunda y rica en lecciones sobre la naturaleza humana, el pecado y la relación con Dios. A través de los eventos trágicos y las elecciones de estos dos hermanos, se nos presentan importantes enseñanzas que resuenan a lo largo de las generaciones. La primera y más evidente lección de la historia es sobre las consecuencias devastadoras del pecado. Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, ofrecen sacrificios a Dios de acuerdo con sus profesiones. Caín ofrece frutos de la tierra, mientras que Abel ofrece lo mejor de su rebaño. Dios acepta la ofrenda de Abel, pero rechaza la de Caín. La reacción de Caín, llena de ira y celos, lleva al trágico asesinato de Abel. El pecado de Caín no fue solo un acto de violencia, sino también una consecuencia directa de su comportamiento y de su actitud hacia Dios. El rechazo de su ofrenda y su respuesta de ira y resentimiento fueron los desencadenantes que culminaron en su transgresión más grave. La lección clara aquí es que el pecado, cuando no se trata con arrepentimiento y autoevaluación, puede llevar a consecuencias desastrosas. El asesinato de Abel demuestra cómo la falta de control sobre el pecado puede escalar y causar daños irreparables. El rechazo de la ofrenda de Caín revela la importancia de la obediencia a Dios. Dios no acepta cualquier sacrificio, sino aquel que es ofrecido con un corazón sincero y en conformidad con sus estándares. Abel ofrece lo mejor de su rebaño, simbolizando no solo la calidad del sacrificio, sino también la devoción y el reconocimiento de la supremacía de Dios. Su ofrenda es aceptada porque demuestra su obediencia y fidelidad. Caín, por otro lado, ofrece frutos de la tierra, que, aunque no son en sí mismos erróneos, no cumplen con los requisitos de Dios para un sacrificio aceptable.
Su falta de obediencia a las directrices divinas y la falta de arrepentimiento tras el rechazo de su ofrenda indican una falta de comprensión de lo que Dios realmente desea. La historia enfatiza que Dios busca una adoración genuina y obediente, no solo actos externos de culto. Otra lección fundamental de la historia es la necesidad de dominar los impulsos negativos. Después del rechazo de su ofrenda, Caín es advertido por Dios sobre el peligro del pecado. Dios le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, su deseo será contra ti, pero tú te enseñarás sobre él. Génesis 4:7. Esta advertencia es clara. Caín debe controlar su ira y no permitir que sus sentimientos negativos lo dominen. El pecado se describe como algo que está a la puerta, esperando dominar la vida de Caín. La historia enseña que los impulsos negativos, si no se controlan y dirigen correctamente, pueden llevar a acciones perjudiciales y destructivas. El fracaso de Caín en dominar sus sentimientos de celos e ira resulta en la pérdida de su hermano y en su propia condena. La historia de Caín y Abel no es solo un recordatorio de los primeros días de la humanidad, sino una lección atemporal sobre las consecuencias del pecado, la importancia de la obediencia a Dios y la necesidad de dominar nuestros impulsos negativos. A través del relato bíblico, se nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones y actitudes y a considerar cómo nuestras elecciones y comportamientos afectan no solo nuestras vidas, sino también las de los demás a nuestro alrededor. La lección central es clara: vivir una vida que agrada a Dios requiere más que simples acciones externas, requiere un corazón sincero, obediencia a sus instrucciones y control sobre nuestros impulsos negativos. La historia de Caín y Abel es una invitación a examinar nuestra propia relación con Dios y a buscar la verdadera justicia y piedad en nuestra adoración y en nuestras acciones diarias.